Les doy la bienvenida a nuestro curso de Química Orgánica General en la Universidad de Caldas. Quien les habla, Rogelio Campo Cardona, profesor titular. Iniciamos entonces con un repaso sobre sales inorgánicas y sus propiedades físicas para entender el enlace iónico y las fórmulas de las sales. Nos es familiar, por ejemplo, la sal de uso común en los alimentos, que es una mezcla mayoritariamente de cloruro de sodio y cloruro de potasio, a veces adicionada con pequeñas trazas de yoduro de sodio y trazas de fluoruro de sodio. Más que un saborizante de alimentos, es un producto vital para el funcionamiento de los seres vivos. El sistema nervioso y el corazón funcionan a través de mecanismos eléctricos que involucran cloruro de sodio y cloruro de potasio. Los gránulos de estas sales son realmente cristales de formas geométricas definidas. Las sales son sólidos cristalinos con elevadas temperaturas de fusión. Por ejemplo, se necesita calentar hasta 800 grados para fundir o derretir la sal. Además, las sales son altamente hidrosolubles y las soluciones salinas resultantes son conductoras de la electricidad. Con las investigaciones de Faraday y Arrhenius quedó establecida la teoría de la disociación electrolítica, demostrando que las sales están conformadas por partículas con cargas eléctricas, conocidas como iones, las cuales se disocian en el agua, lo cual hace posible la conducción de la electricidad, por lo cual los iones también se conocen como electrolitos. Los cationes tienen carga eléctrica positiva y se originan a partir del elemento metálico, mientras los aniones tienen carga negativa y se originan a partir del elemento no metálico. En el estado sólido, todas las partículas cargadas de la sal se atraen fuertemente a través del espacio dentro del cristal. Estas atracciones electrostáticas mutuas entre cationes y aniones se conocen como enlace iónico. En virtud de estas atracciones, los cationes y aniones se distribuyen estratégicamente, dando lugar a cristales de formas geométricas definidas. En soluciones acuosas, los cationes y aniones se distribuyen en el solvente mediante atracciones ion-dipolo, lo cual se conoce como solvatación de iones. Es decir, los cationes se atraen mutuamente con los átomos de oxígeno del agua, mientras los aniones se atraen mutuamente con los átomos de hidrógeno del agua. En el cloruro de sodio, la parte catiónica la constituye el sodio y se representa o simboliza como Na con carga positiva, mientras la parte aniónica la constituye el cloro y se representa o simboliza como Cl con carga negativa. Igual explicación aplica en el caso del cloruro de potasio. Por haber una relación molar o estequiométrica 1:1 de sodio y cloro en la forma cristalina, la fórmula resumida del cloruro de sodio es NaCl, es decir, una parte estequiométrica de sodio por una parte estequiométrica de cloro. Por lo mismo, la fórmula resumida del cloruro de potasio es KCl. Como se dijo hace un momento, los iones que conforman las sales, o sea, los cationes y los aniones, se conocen comúnmente como electrolitos y el organismo los necesita de manera vital en concentraciones apropiadas. La pérdida de electrolitos por diarrea o por sudoración excesiva o por pérdida de líquidos en general debe compensarse ingiriendo sueros de hidratación oral. Estos sueros son soluciones saborizadas que contienen las cantidades de electrolitos requeridas. Un cuadro de deshidratación aguda con la consecuente pérdida extensiva de los electrolitos debe ser tratada de inmediato por un médico. Lo normal es que en nuestro organismo tengamos más abundancia de cloruro de sodio y mucho menor cantidad de cloruro de potasio. De no ser así, habrá serios problemas eléctricos que conducen a la falla en el funcionamiento del corazón y puede conducir a la muerte. Ya entrando en el terreno ultramicroscópico de la materia, entonces hablo a nivel atómico, vamos a ver cuál es el origen de las cargas que portan los cationes y los aniones. La herramienta clave para entenderlo es la tabla periódica, ese hermoso alfabeto del universo, tabla de la cual es pionero el célebre ruso Dmitri Mendeleev.
Recordemos que Mendeleev tuvo la sabiduría de agrupar en columnas verticales los elementos que tienen propiedades muy parecidas entre sí, los famosos grupos. Los elementos del grupo 1, grupo del lado extremo izquierdo de la tabla, son metales muy activos, muy inestables, explosivos como metales: litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Reaccionan explosivamente y se conocen como metales alcalinos. Ellos en su forma natural no existen como metales, existen como cationes con una carga positiva, formando entonces sales, por ejemplo cloruro de sodio, por ejemplo cloruro de potasio, o así por el estilo. Estos cationes son excepcionalmente estables, todo lo contrario a la característica del respectivo metal. Recordemos además, en el caso de la tabla periódica, que en el extremo derecho tenemos un grupo de gases excepcionalmente estables, los famosos gases nobles, con ninguna o muy poca tendencia a generar compuestos químicos. Ellos no se combinan. El penúltimo grupo de la derecha, el grupo 7, o también se les llama el grupo 17, agrupa el flúor, cloro, bromo y yodo. Estos elementos se llaman halógenos, es decir, son formadores de sales. Los halógenos en la naturaleza existen en formas aniónicas con carga negativa. Entonces, por ejemplo, anión fluoruro, anión cloruro, anión bromuro y anión yoduro respectivamente. Hoy que estamos hablando principalmente del cloruro de sodio y del cloro de potasio, a manera de ejemplo, enfoquémonos entonces en el sodio y el potasio del grupo 1, como formadores de los cationes sodio 1 positivo y potasio 1 positivo respectivamente, y en el cloro del grupo 7A, formador del anión cloruro. La tabla periódica contiene un mar de información de cada uno de los elementos que constituyen el universo. En este caso particular, centrémonos en masa atómica y número atómico. La masa atómica se encuentra en la parte superior izquierda de cada elemento y el número atómico se encuentra justamente a continuación. Tomemos como ejemplo el sodio metálico, o sea, un átomo no cargado, un elemento neutro. Hablemos del isótopo de sodio más abundante que tiene la naturaleza, que está aproximadamente en un 100% de abundancia. Recordemos que según la teoría atómica, la masa de la materia está concentrada en núcleos de pequeño volumen y mucha masa, que contiene neutrones y protones. La masa entonces la constituye la suma de neutrones y protones. Y el número atómico lo constituye solamente el número de protones. En el caso del sodio, que tiene masa 23 y número atómico 11, significa que tiene 11 protones y 12 neutrones en el núcleo, y ello suma 23. Como estamos hablando de un elemento sin carga neta, balance de carga 0, quiere decir que en el núcleo tiene 11 protones y por consiguiente en la periferia debe tener 11 electrones, de tal manera que 11 protones en el núcleo y 11 electrones en la periferia, eso da un balance de carga de 0, 11 positivo, 11 negativo. Bien sea que se trate del sodio metálico o del catión sodio más 1, la masa atómica y el número atómico sigue siendo el mismo. En otras palabras, el número atómico del sodio, sea positivo o sea metálico, es 11 y su masa atómica 23. Una vez más, enfaticemos, en el núcleo tendrá 11 protones y 12 neutrones para una masa de 23. Pero lo que cambia es la nube electrónica. Si lo que se tiene ahora es un catión con carga más 1, o sea, un balance de carga de más 1, significa que frente a los 11 protones del núcleo solamente tiene 10 electrones, de tal manera que el balance neto me dé más 1.
Este elemento, como ya se dijo anteriormente, es un elemento del grupo 1, de tal manera que en forma natural forma cationes de carga +1. Con el cloro y con cualquier otro elemento de la naturaleza, el análisis es el mismo. Hablemos ahora, por ejemplo, del isótopo de cloro 35, cuya abundancia en la naturaleza es del 76%. Su masa atómica 35 y número atómico 17 significa que en el núcleo hay 17 protones y 18 neutrones. En este momento estoy hablando del cloro en estado no iónico, en estado neutro. Eso quiere decir que si su balance de carga es 0, debe tener 17 protones en el núcleo y 17 electrones en la nube electrónica. En el anión cloruro, la masa atómica y el número atómico es el mismo que si se tratara de cloro sin carga. Por lo tanto, en el núcleo debe haber 17 protones y 18 neutrones para una masa atómica de 35. Pero como ahora estamos hablando del anión cloruro, su balance de carga es -1 y ello significa que tiene más cantidad de electrones que de protones. Quiere decir entonces que el núcleo tiene 17 protones y la nube electrónica está constituida por 18 electrones, de manera que 17 cargas positivas versus 18 cargas negativas nos da un balance neto de una carga negativa. En el caso del potasio, y hablemos en este caso de su isótopo más abundante, que está en un 93% en la naturaleza, su masa atómica es 39 y su número atómico es 19. El mismo análisis. Un número atómico de 19 significa 19 protones en el núcleo y masa atómica 39 significa 19 protones y 20 neutrones. Si estoy hablando del metal que no tiene carga, entonces debe tener 19 protones en el núcleo y 19 electrones en la nube electrónica, y ello nos da un balance de 0 cargas. Entonces el catión potasio, con masa atómica 39 y número atómico 19, debe tener un núcleo de 19 protones y 20 neutrones, y en su nube electrónica debe tener solo 18 electrones, para un balance de una carga positiva. Antes de continuar, los invito a resolver los siguientes ejercicios. Además de los electrolitos catiónicos sodio +1 y potasio +1, los organismos necesitan también la presencia de electrolitos catiónicos magnesio +2 y calcio +2, y cantidades menores de zinc +2, entre otros. De hecho, las sales cloruro de magnesio y cloruro de calcio tienen utilidad medicinal y tienen también aplicaciones culinarias. En lo que respecta a su utilidad industrial, el cloruro de magnesio se usa para precipitar la leche de soya y por eso es clave en la preparación del tofu japonés. Por su parte, el cloruro de calcio tiene aplicaciones importantes en la industria láctea. Dado que el magnesio es un catión con doble carga positiva, mientras el anión cloruro tiene solamente una carga negativa, el cloruro de magnesio, sal, cristaliza con doble proporción estequiométrica de aniones cloruro con respecto a cationes magnesio +2. Y por eso, la fórmula resumida del cloruro de magnesio es MgCl2. Igualmente, la fórmula del cloruro de calcio es CaCl2. Retornemos ahora al significado de las cargas en los iones. Ya para el caso del magnesio, la información que nos brinda la tabla periódica es que su masa atómica es 24 y su número atómico 12, particularmente hablando del isótopo más abundante del magnesio, que existe en aproximadamente una abundancia del 79%. Número atómico 12 significa 12 protones en el núcleo, masa atómica 24 significa que el núcleo tiene los 12 protones y 12 neutrones. Como estamos hablando en este caso de metal magnesio, no tiene carga neta y por lo tanto tiene 12 protones en el núcleo y 12 electrones en su nube electrónica para un balance de cargas de 0.
Por su parte, el catión magnesio más 2, con masa atómica igualmente 24 y número atómico 12, su número atómico significan 12 protones en el núcleo, masa atómica 24 significan 12 protones y 12 neutrones, y el hecho de tener un balance de carga más 2 significa que hay menor cantidad de electrones que de protones, y en consecuencia el número de electrones en la nube electrónica es 10. Para un balance de 12 cargas positivas versus 10 cargas negativas da un balance final de más 2. El hecho de que el magnesio forme iones de carga más 2 guarda correlación con el hecho de ser un elemento del segundo grupo. Los invito a hacer un análisis de las propiedades atómicas del calcio metálico. En este caso, basémonos en el isótopo más abundante del calcio, que está en la naturaleza de aproximadamente un 97%. Igualmente los invito a hacer el análisis de las propiedades atómicas del catión calcio más 2. Hagamos también el ejercicio para el zinc metálico. Mediante el mismo análisis redescubramos cuál es la carga del catión que forma el zinc y por consiguiente cuál es la fórmula del cloruro de zinc. Utilicemos también la información de esta diapositiva para analizar el bario metálico y el respectivo catión que forma el bario. Y concluyamos analizando el aluminio y la respectiva fórmula del cloruro de aluminio. Una observación final. ¿Se dieron ustedes cuenta que el neón como gas noble que es tiene 10 electrones? El sodio, cuando es catiónico, también tiene 10 electrones, y lo mismo el fluoruro, cuando es aniónico, tiene 10 electrones. De manera similar, potasio catiónico, calcio con doble carga positiva y cloruro con carga negativa tienen los mismos 18 electrones que tiene el argón. De la misma manera, cesio positivo y bromuro negativo tiene el mismo número de electrones que tiene el gas noble criptón. Bien, si tienen clara esa observación, podemos concluir que los iones más estables que tiene la naturaleza deben esa estabilidad al gran parecido de su nube electrónica con respecto a la de un gas noble.